Buenos días, nosotros somos las estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial, Cristina Ramírez Zamorano y Claudia Karina Díaz Castillo. El día de hoy vamos a presentar el tema 4 del subtema 4.2 Clasificación de diseños experimentales de estadística inferencial. Comenzaremos con lo que es el diseño. Es un plano o proyecto para conceptualizar la estructura de las relaciones entre las variables de un estudio de investigación. No solo dispone las relaciones del estudio, también implica cómo se controla la situación de investigación y cómo se analizarán los datos. Los componentes de diseño experimental. Tenemos tres componentes claves. La comparación es una operación para demostrar que dos variables están correlacionadas. Tenemos la manipulación, supone que las relaciones son asimétricas, y el control se refiere a los cambios que ocurren durante el experimento. Continuamos con los criterios, que son 4. Clasifica los diseños en función de variables independientes que se manipulan dos o más variables. Clasifica los diseños en función de números de variables dependientes que se registren. Clasifica los diseños en función de números de observaciones por sujeto y condiciona la diferencia transversal y diseño longitudinal. Y por último, diferencia los diseños en función de su capacidad. Tenemos las clasificaciones de diseño experimentales. La primera que tenemos es diseño complementarmente aleatorio. Es el diseño más simple y sencillo de realizar. Es en el cual los tratamientos se eligen al azar entre las unidades experimentales o viceversa. Este diseño tiene amplia aplicación cuando las unidades experimentales son muy homogéneas. Tenemos el segundo, que son diseños en bloques completos aleatorizados. Al estudiar la influencia de un factor sobre una variable cualitativa, es frecuente que aparezcan otras variables o factores que también influyan y deben de ser controladas. A esas variables se les denomina variables de bloque y se caracterizan por no ser un motivo de estudio, sino que aparecen de forma natural y obligada en el mismo. Se asume que no tienen interacción entre el factor de estudio. Continuamos con el diseño experimental, que es el proceso de indagación que tiene como objetivo establecer relaciones causales inequívocas entre las variables. Para conseguirlo, el experimentador deberá actuar de la siguiente manera. Provocará el fenómeno que quiere estudiar, es decir, manipulará la variable independiente. Y por último, aislará el fenómeno que quiere estudiar, es decir, controla el efecto de las variables extrañas. Continuamos con el diseño cuasi experimental, que son similares a los experimentos, excepto en que los grupos no se forman aleatoriamente. Y por último, el diseño no experimental es el proceso de indagación en el que se recogen datos sin intentar inducir ningún cambio. Por último, vamos a terminar nuestra presentación con un ejemplo muy sencillo que vamos a explicar a continuación. Se aprueban 4 métodos de enseñanza en estos estudiantes. Los estudiantes se designan aleatoriamente a los métodos de enseñanza. 3 estudiantes para cada método. La aleatorización evita la asignación sistemática de los mejores estudiantes a algún método. Supongamos que al final del periodo de entretenimiento de estudiantes toman una prueba estandarizada, alcanzando los resultados de la figura. Tenemos una tabulación donde tenemos las sumatorias y las medias de los grupos. Continuamos con la prueba de hipótesis nula, que no hay diferencia significativa entre los métodos de enseñanza, y contra la hipótesis alterna, si hay diferencia significativa entre los métodos. Como primer paso, al construir un análisis de varianza, encontramos los totales y las medias, como se muestra en la tabla de datos. Hallamos entonces las sumas de cuadrados de la siguiente manera. Paso 1, la suma total de cuadrados se dividirá de la siguiente forma, dando un total de 428. El paso 2, la suma total de cuadrados entre grupos, sería un total de 348. Y el paso 3, la suma de cuadrados dentro de los grupos se obtiene más fácilmente como la diferencia entre la suma total de cuadrados y la suma de cuadrados entre los grupos, como se muestra a continuación en la tabla 2, dando un total de 80. Ok, ya por último, aquí tenemos la tabulación con las fuentes, entre otros grupos, dentro de los grupos y los totales. La tabulación entonces se realiza y por lo tanto hay una diferencia significativa entre los métodos de enseñanza. Eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias.